lo olvides, hija de Dios. Mi oración en el fuego, en debilidad o en dolor. Aquí está el Señor. Cuando en tormentas probadas mi fe, en ti siempre confiaré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Porque sea cual sea tu necesidad, sea cual sea tu circunstancia en este momento, el Señor está allí. Cuando el tiempo no puedo ver, soy coherente y conquistador, en Cristo permaneceré. Ese es nuestro gran desafío. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo al cantar. Es mi deseo. Bendito Dios, te damos gracias en este hermoso día por esta realidad que tú nos permites recordar una vez más, por esta verdad en la cual tú nos sumerges en esta mañana y nos permites saber, Señor, que hay un desierto, que hay un valle, que hay unas sombras, que definitivamente tendremos que atravesar. Pero como dice tu palabra, allí estarás con cada una de nosotras, en la debilidad, en el quebranto, en el dolor, pasando por el fuego, allí estás para cada una de nosotras. Te alabo y te bendigo, Señor, por este hermoso día, por la oportunidad que nos das, Señor, de acercarnos a ti y de confiar en ese Dios Padre, en ese Dios amoroso, en ese Dios pastor, en ese Dios que nos rodea con su cuidado y su grande amor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hijas de Dios, buenos días. Qué bueno poder retomar una vez más esta mañana. Bueno, vamos entonces a continuar con este proceso de la intimidad que transforma. Y vamos a trabajar a través de la experiencia de una mujer que vivió un desafío bastante complejo a nivel de salud, una temática que se llama Caminando en Valle de Sombra de Muerte. Para nosotros esta frase no es desconocida, ya que esta frase hace parte del Salmo 23. ¿Y quién escribió el Salmo 23? Pues el Salmo 23 lo escribió el rey David. ¿Cuándo escribe David este salmo? Pues lo escribe cuando él se encuentra pasando por una experiencia de preocupación y se encuentra pasando por una situación bastante compleja. David fue pastor en su juventud, en su adolescencia. Sabía pues por experiencia la preocupación y el afecto que un buen pastor siente hacia su rebaño. Recordaba la necesidad que de un tal pastor tienen las ovejas y que una vez había arriesgado la vida propia por salvar la vida de un cordero. David estaba huyendo de Saúl cuando escribió este salmo. ¿A quién se lo escribe? Se lo escribe a Dios. ¿Por qué se lo dice al Señor? Porque se encontraba en una terrible circunstancia de vida, al escapar de las manos de un rey que buscaba matarle. ¿Cuál era ese rey? El rey Saúl. Al vivir por fuera, en el destierro de un reino que le pertenecía por derecho divino, pues ya había sido ungido por Samuel como el futuro rey de Israel. Vemos aquí entonces una circunstancia bastante compleja en la vida de David. David, el autor de este salmo, comienza refiriéndose a Dios como su pastor. Todos recordamos que en su adolescencia
él ejerció esta labor. Había sido pastor de ovejas, como lo dijimos al inicio, y en su cuidado de ellas había llegado a tener experiencias que marcaron su vida. Cuando nosotros miramos en 1 Samuel 17, del 34 al 17, vemos cómo David le cuenta a Saúl qué hacía él cuando cuidaba las ovejas y a qué se enfrentaba. Contaba y narraba cómo en muchas ocasiones las fieras salvajes apresaron sus ovejas y él arrebató de las fauces de estas fieras a su oveja y la puso a salvo. Se enfrentaba a ellas por el amor que tenía a las ovejas, por la responsabilidad que tenía de su cuidado y porque era un pastor entregado a su rebaño. Pero ahora David no está pensando en sí mismo como pastor, sino que en el momento en que escribe este salmo, asume la posición de oveja, que se siente cuidada por Dios mismo. Y si David había protegido con delicadeza a sus ovejas y las había defendido aún a riesgo de su propia vida, ¿cómo no haría Dios mucho más a favor de él? Cuando caminamos por el valle, debemos recordar que tenemos a quién, al Señor, que Él camina con nosotros. En muchos momentos o en estos momentos es cuando debemos aprender a vivir esperanza contra esperanza. El pastor tenía dos elementos bastante interesantes que le eran muy útiles para el cuidado de su oveja. Esos elementos son la vara y el cayado. ¿Para qué servían estos elementos? En primer lugar, la vara era un garrote que generalmente terminaba en una bola en la que se incrustaban agudos y fuertes pinchos y se usaba para luchar contra las fieras. Por lo tanto, tenía el propósito de espantar las fieras y defender las ovejas. El cayado o báculo era usado como medio de apoyo y también para guiar al rebaño y corregir las ovejas. Estos dos elementos en las manos del pastor nos inspiran confianza y aliento. La protección y dirección que como ovejas necesitamos las encontramos en el Señor y son simbolizadas aquí por la vara y por el cayado. A David se le vinieron todas las circunstancias adversas. En muchas ocasiones nos ha pasado lo mismo y sentimos que estamos como en un túnel largo. Cuando nosotros entramos a un túnel, inmediatamente recordemos, hijas de Dios, que entramos en un momento de oscuridad. Pero cuando tenemos la confianza en el Señor, que Él hará algo por nosotras, tenemos entonces la seguridad que veremos al final su luz. ¿Qué es el valle de sombra de muerte? Las malas noticias, las decepciones, enfermedad, una quiebra financiera, divorcios. Y es ahí definitivamente nos damos cuenta cuán vulnerables somos ante las dificultades o circunstancias que se nos están presentando. Es allí donde empezamos a depender absolutamente de Dios. Por eso es maravilloso saber que contamos con la presencia de nuestro buen pastor. Hijas de Dios, qué bueno que hoy podamos en esta corta reflexión pensar en esos momentos donde nos hemos encontrado en el valle de sombra de muerte. En ese valle que no tiene que ver solamente con la muerte física, sino con la muerte espiritual. ¿Cuáles han sido esos valles? Te animo a que tomes un tiempo, los escribas y los pongamos delante del Señor. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús quiero darte gracias, Señor, por esta verdad que nos recuerda hoy que tú eres ese buen pastor. Ese buen pastor que con delicadeza, cuidado y protección rodea nuestra vida, Señor, cada día, cada tarde, cada mañana, cada noche. David, Señor, en el Salmo 23 asume la postura de oveja, cuando él en algún momento de su ejercicio como pastor era quien defendía y daba la vida por sus ovejas.
En este momento, él contaba con alguien, con el Señor Dios Todopoderoso, que era aquel que en este momento estaba pastoreando su vida y su corazón de oveja. Hoy ponemos delante de ti, Señor, nuestra vida y nuestro corazón como ovejas tuyas, sabiendo, Padre, que tú como buen pastor, que ya entregaste tu vida por nosotros, seguirás cuidando de ellas, independiente de la circunstancia, de la situación que hoy rodea nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, hija de Dios.